Muy buenas tardes, el día de hoy les voy a hablar sobre base de datos de MySQL. El siguiente video está realizado por Didier Heredia, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, para la materia de Manufactura Integrada por Computadora SIM. Muy bien. Como temario tenemos el siguiente. Vamos a hablar sobre lo que son los objetivos del video, una pequeña introducción a lo que es MySQL, conceptos generales y una aplicación. Vamos ahora con los objetivos. Como objetivos para el siguiente video nos hemos planteado definir el concepto de base de datos y sus aplicaciones, respetar las características de las bases de datos y realizar un ejercicio de aplicación para conocer más sobre MySQL, que es un gestor de base de datos. Ahora vamos a hablar sobre una pequeña introducción. Como introducción tenemos que MySQL fue inicialmente desarrollada por MySQL AB, fundada por David Angmark, Alan Larson y Michael Windius. Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es un desarrollo de una comunidad pública y los derechos de autor están bajo el poder de un autor individual, MySQL es patrocinado por una empresa privada que posee copyright de la mayor parte del código. En este caso es Java. Ahora vamos a hablar sobre lo que son los conceptos generales. Como conceptos generales tenemos que una base de datos nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para luego poder usarla fácilmente. Aquí en esta podemos organizarla de acuerdo, en el caso de que queremos ser para personas, podemos organizarlas por el nombre, apellido, edad, sexo y otras características más. Y después podemos almacenarlas de forma alfanumérica o en forma ascendente o descendente, dependiendo de cómo hayan ingresado. Por eso es un poco más ordenado. También tenemos que las bases de datos se pueden crear y diseñar usando diferentes sistemas de gestión de bases de datos como SGBD, y que este es un software que actúa como interfaz entre los datos almacenados y el usuario que desea manejar tales datos. Ya. Tenemos que MySQL es un sistema de gestor de base de datos relacional desarrollado bajo licencia Dual GLP y una licencia comercial por Oracle Corporation, y está considerada como una de las bases de datos open source más popular del mundo. Una de las más populares es en general junto a Oracle es Microsoft SQL, sobre todo en los entornos de desarrollo web. Ya. Tenemos que inicialmente MySQL carecía de elementos considerados esenciales en las bases de datos relacionales, tales como integridad referencial y transacciones. A pesar de ello, atrajo a los desarrolladores de páginas web con contenido dinámico y justamente por su simplicidad. Poco a poco, los elementos de los que carecía MySQL están siendo incorporados, tales como tanto por los desarrollos internos como por desarrolladores de software libre. Entre las características disponibles en las últimas versiones se puede destacar el amplio subconjunto del lenguaje SQL, y algunas extensiones son incluidas igualmente. Tenemos también la disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas, la posibilidad de selección de mecanismos de almacenamiento que ofrecen diferentes velocidades de operación, soporte físico y distribución geográfica y transacciones. También tenemos como transacciones y claves foráneas y una conectividad segura. Tenemos también lo que es la replicación, búsqueda e indexación de campos de texto. MySQL es un sistema de administración de base de datos. Una base de datos es una colección estructurada de tablas que contiene datos, vaya la redundancia. Esta puede ser desde una simple lista de compras a una galería de pinturas o un vasto volumen de información en una red corporativa. Para agregar, acceder y procesar los datos guardados en un computador solo se necesita un administrador como MySQL Server. Dado que los computadores son muy buenos manejando grandes cantidades de información, los administradores de base de datos juegan un papel central en la computación como aplicaciones independientes o como parte de otras aplicaciones. Ahora vamos a hablar sobre los lenguajes de programación. Tenemos que existen varias interfaces de programación de aplicaciones que permiten
aplicaciones escritas en diversos lenguajes de programación acceder a las bases de datos de MySQL, incluyendo C, C++, Pascal, Delphi, Eiffel, Smalltalk y Java, entre otros. Tengo que MySQL es muy utilizado en aplicaciones web como Yoma, WordPress, Drupal y PHP-BB. En plataformas Linux, en Linux, Windows, Apache, MySQL y algo más. Y para herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla. Su popularidad como aplicación web está muy ligada a PHP, ya que a menudo aparece en combinación con MySQL. Entonces que MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura cuando se utiliza un motor no transaccional como MyISAM, pero puede provocar problemas de integridad en entornos de alta concurrencia, como en la modificación. En aplicaciones web hay baja concurrencia en la modificación de datos y el cambio de entorno es intensivo en la lectura de datos. Lo que hace MySQL ideal para este tipo de aplicaciones. Sea cual sea el entorno en el que se va a utilizar MySQL, es importante monitorizar de antemano el rendimiento para detectar y corregir errores tanto de SQL como de programación. Ahora les voy a hablar sobre MySQL Workbench. MySQL Workbench es una aplicación para el diseño y documentación de bases de datos pensada para ser usada en sistemas de gestión de bases de datos MySQL. Existen dos versiones del producto, una es open source y la otra es una versión comercial. Evidentemente la versión comercial proporciona algunas funcionalidades que pueden resultar interesantes en un ámbito en general, aunque la versión open source es más que suficiente para realizar la práctica. Tenemos que MySQL Workbench es una herramienta visual de diseño de base de datos que integra el desarrollo de software, administración de base de datos, diseño de base de datos, creación y mantenimiento para el sistema de base de datos MySQL. El sucesor de DB Designer 4 de Oracle de FabForce.net y reemplaza al anterior conjunto de software MySQL GUI Tools Bundle. La primera versión de MySQL Workbench fue liberada en septiembre de 2005 y no fue incluida en MySQL GUI Tools Bundle. El desarrollo fue comenzado nuevamente en 2007 y MySQL Workbench estuvo preparado para volver el producto insignia de MySQL GUI. Ahora vamos a ver la aplicación con MySQL Workbench. Muy bien, esta es la interfaz para proceder a la instalación del MySQL Workbench. Como pueden ver aquí tenemos los términos para poder aceptar la licencia y fin de usuario del MySQL Workbench. Damos en aceptar todos y damos aquí en siguiente. Nos aparecen las diferentes opciones para instalación que podemos tener. Aquí usualmente dejémosle con la que nos viene por default, que es la más completa. Aquí pueden ver cómo tenemos aquí los diferentes y cada uno de los componentes que nos va a instalar. Entonces damos aquí en siguiente y aquí nos va a comprobar qué componentes nomás tenemos que se va a poder instalar y que no se va a poder instalar. Entonces damos aquí en siguiente, nos aparece este mensaje, pero omitimos este mensaje y va a empezar el proceso de instalación. Aquí en esta parte se va a demorar un poco, así que vamos a cortar el video hasta que terminemos el proceso de instalación. Listo, una vez concluida toda la instalación, nos va a aparecer este mensaje indicándonos que ya ha terminado de concluir y vamos a proceder a configurar. Entonces aquí para la configuración damos en siguiente. Aquí nos sale ya un nombre, el tipo de base de datos que vamos a manejar. Vamos a utilizarle por lo general por development. No podemos aquí cambiarle un nombre. Dejamos todos los parámetros por default para que no tengamos ningún problema. Aquí vamos a poner un usuario, la contraseña
para poder acceder al MySQL. Es importante que recuerden esta contraseña porque más adelante nos volverá a pedir la misma contraseña, así que siempre tienen que recordarla, si no van a tener que desinstalar y volver a instalar. Aquí damos en siguiente y aquí vamos a esperar que se instalen todos los componentes de MySQL. Vamos a pausar el video. Listo. Una vez que se instalaron todos, damos en siguiente y se procederán a configurar lo que son los ejemplos y las muestras que consta esta versión de MySQL. Entonces aquí en estos parámetros tenemos que volver a escribir el usuario y la contraseña para poder continuar. Entonces aquí usualmente pues en usuarios ponemos root y la contraseña la que pusimos anteriormente. En usuario podemos poner otro usuario, pero usualmente se pone root. Entonces aquí damos en verificar y damos en siguiente. Y aquí mismo también esperamos que se termine de configurar. Este proceso es un poquito más rápido. Listo. Una vez que se termina de configurar, damos en siguiente y proceder a iniciar el Workbench. Esta es la interfaz de MySQL Workbench, en la cual podemos apreciar aquí está la instancia local, la cual se inicializó en la instalación. Tenemos shortcuts para diferentes aplicaciones de Workbench, como son el Bug Reporter, en el cual si tenemos algún problema podemos reportar para los desarrolladores, y las utilidades y más. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, abrimos aquí doble clic en Local Instance, nos va a abrir y nos va a abrir usualmente. Y cuando se abre por primera vez, nos va a pedir la contraseña que, que pusimos en el proceso de instalación. Entonces, es recomendable acordarse de esa contraseña. Una vez aquí vamos a obtener lo que es la barra de herramientas, en la cual tenemos lo que es File, Edit, View, Query, Database, Server, Tools, Scripting y más. Aquí tenemos cómo vamos a manejarnos aquí directamente sobre server status, conexiones a clientes, en fin, para datos estadísticos. En nuestro caso vamos a crear un nuevo modelo, entonces ponemos aquí File, New Model. Se nos abre un nuevo modelo en el cual tenemos una base de datos, en el cual aquí podemos añadir un tanto manualmente. Tenemos aquí lo que son esquemas de privilegios, esquemas de scripts y notas. Aquí en esta parte tenemos los tipos de datos que podemos utilizar, como son bool, booleano, de carácter, en fin. Entonces vamos a realizar un ejemplo dinámico añadiendo a diagrama. Damos doble clic y se nos abre una pantalla como esta. Como ven, aquí podemos navegar por toda la pantalla, no hay ningún problema. Tenemos aquí también las barras de inicio normalmente y tenemos aquí un pequeño menú, en el cual aquí podemos seleccionar, mover, borrar, podemos poner una nueva capa, un nuevo objeto de texto, una nueva imagen. Aquí podemos añadir tablas, como pueden ver aquí. También tenemos accesos rápidos, una nueva rutina y un nuevo nodo o así para relacionar. Entonces aquí cogemos una nueva tabla y la ponemos aquí, tabla 1. Escogemos la tabla y ponemos aquí tabla 2. Entonces en estas diferentes tablas vamos a relacionar lo que son. Damos doble clic y se nos abre la tabla para poder configurarla. Entonces aquí el nombre por default, tabla 1. Vamos a cambiar este nombre y vamos a poner que sea autos. Entonces aquí con el nombre de columna podemos poner que sea la marca, que va a ser la marca. Cambiamos, vamos a poner que la marca sea una tipo varchar. Creo que está mal escrito, varchar. Sí, está varchar. Y el número en paréntesis es cuántos datos queremos. Pongamos de aquí 5 datos. Continuamos con lo que va a ser. Podemos ponerle el año. Esta va a ser int. Asimismo 5 int. Aquí podemos, después del año, podemos ponerle lo que es el motor. Y también aquí podemos que sea int. De aquí de 5. Listo. Tenemos nuestra tabla creada.
Procedemos a cerrarla y aquí abrimos otra tabla. En la tabla 2 podemos poner el nombre de vendedor. Entonces vendedor, que va a tener de datos. El vendedor puede tener la marca también, que va a ser una bar chart. Así mismo va a ser que tenga 5. El año también. El año también va a ser, aquí está que es int de 5 y el precio. Precio. Y el precio también va a ser una int. Listo. Entonces, como pueden ver aquí también tenemos en la parte de vendedor marca, año y precio. Muy bien, cerramos esta tabla. Entonces ahora queremos que los datos de la tabla de datos se comuniquen con los datos de la tabla vendedor. Entonces damos doble aquí en la tabla datos y nos vamos de aquí donde dice foreign keys. Damos clic, entonces aquí vamos a ponerle un nombre a nuestro foreign keys. Podemos ponerle nombre de conexión. Entonces, ¿a qué tabla nos vamos a referir? Entonces aquí nos vamos a referir a la tabla vendedor. Nuestras variables de la tabla de autos se van a relacionar con la tabla vendedor. Entonces, en nuestra tabla de autos tenemos lo que es marca, año y motor. Entonces vamos a poner que marca queremos que se relacione con marca de la tabla vendedores, y año que se relacione con año de la... Ah, sí, sí, aquí tuvo un error. Como pueden ver aquí en esta parte, el año de la... Donde dice que el año de la columna de autos es int y el de la columna vendedores varchar. Entonces cuando tenemos este tipo de error no nos va a dejar continuar. En este caso cerramos aquí y modificamos aquí. Entonces, como pueden apreciar aquí, este es el link que nos va a permitir que las tablas de marca se comunique aquí con marca. Ustedes pueden apreciar aquí que ya están estos como puntitos. Esto es lo que nos indica que se están comunicando. Y eso sería todo en este video.